Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de Magnetic Tape, herramienta clave para mejorar la estabilidad articular. Con nosotros esta tarde estará el doctor Luis del Águila, que es doctor en Fisiología del Ejercicio y su trabajo es la fuerza y trabaja con atletas, con el rango articular, estabilidad articular y tiene atletas de todo tipo hasta campeones del mundo. El webinar tendrá una duración aproximada más o menos de 1 hora, donde explicaremos las bases de la estabilidad articular y el doctor Luis del Águila realizará un caso práctico real. Tanto en Magnetic Tape como en el canal de YouTube tenéis más testimonios y aplicaciones reales con Magnetic Tape. Durante el webinar podéis hacer las preguntas que queráis. Abajo tenéis activadas la casilla de preguntas y respuestas para al final de la sesión podamos responder las preguntas que hayáis hecho. Sin más dilación, comenzamos con el webinar. Muy bien, como sabemos, la luz que lo que hace es activar los complejos de Merkel que están en la epidermis. Esos complejos de Merkel los forman las células de Merkel y los queratinocitos, que a la vez que actúan sobre las fibras nerviosas sensitivas. Además, como sabemos, como habíamos hablado ya en el primer seminario, en el primer webinar de qué es Magnetic Tape, cuáles son sus propiedades, en el estrato granuloso es donde más ionización física se produce. Por tanto, es aquí donde actúa sobre los queratinocitos, las células de Merkel y también importante sobre las células del Langerhans. Estas células, que yo pienso que en el futuro van a tener vamos a hablar mucho de ellos, son las encargadas de la captación y procesamiento y presentación del antígeno a los linfocitos en los ganglios linfáticos locales. Magnetic Tape no estimula directamente el tejido nervioso. Se ha estudiado en laboratorio si actúa directamente sobre el tejido nervioso y no es así. Pero sí que crea ese flujo de iones, esa ionización física, como acabamos de explicar, sobre las células epidérmicas, que actúan sobre las terminaciones nerviosas, produciendo esa despolarización del axón y el inicio del potencial de acción. Exactamente igual que la electricidad, pero por otra vía. Ese estímulo que produce las células de Merkel a los nervios son los nervios cutáneos, transmiten esa señal a nervios ya más poderosos hasta llegar al cerebro. Esas eferencias para poder movernos es algo necesario y que sean correctos. En el cuerpo se producen cambios iónicos, miles de potenciales de acción continuamente, durante toda la vida. Por eso somos una pila y necesitamos esos potenciales de acción para conseguir esa estabilidad articular. Esa estabilidad articular se divide en que exista una suficiente movilidad articular. Necesitamos que el rango de movimiento sea lo suficiente para que el vector de fuerza que hace el músculo esté en su sitio y, por tanto, pueda reclutar las fibras correctamente. Si no existe una movilidad adecuada y un vector de fuerza correcto, lo que vamos a producir es lesión o dolor. Para ello, se necesita una correcta inervación, un estímulo nervioso adecuado o correcto. De esta forma, la movilidad será suficiente y la fuerza se producirá de forma correcta. Si esto ocurre, lo que estamos realizando es una prevención de lesiones. Aquí en este vídeo lo que vamos a valorar es una rotación interna de cadera en la que hemos colocado un electromiógrafo de superficie de endurance
para valorar el aductor largo, que es el músculo antagonista de ese movimiento. Por tanto, si se activa esa musculatura, significa que estamos falseando ese test o que a la persona le está molestando la rotación que estamos haciendo y se está defendiendo. Aquí en esta línea vamos a ver la activación de esa musculatura. Vamos a ello. Al realizar la rotación tenemos un láser para que mantenga siempre el mismo eje y vemos que la activación es menos de 5 microvoltios y son 42 grados lo que se consigue. Colocando magnetic tape a nivel metamérico, lo hemos colocado sobre los niveles vertebrales que más le molesta al paciente y volvemos a testar. Fijaros ahora, la activación es mucho menor del músculo antagonista del movimiento y el rango que se consigue es de 62 grados, 20 grados más, simplemente realizando una normalización metamérica de ese estímulo nervioso. Además, también se ha investigado en flexión de cadera, flexión dorsal de tobillo, colocando magnetic tape sobre la musculatura paravertebral, tocando también las vértebras lumbares. Todo esto está explicado en el primer seminario de qué es magnetic tape, cuáles son sus propiedades. Y también la flexión, la flexibilidad de la cadena posterior. Por tanto, magnetic tape mejora la movilidad articular. Por otro lado, en la fuerza, en 2013, ya se dijo que se había estudiado el músculo como la última verdad del sistema. Antes también se había estudiado el sistema medular y hasta el supramedular, en 2013. Pero en 2013 el autor nos dice que se nos ha olvidado que las órdenes proceden del sistema cortical y que cuando se hacen experimentos de activación desde la médula espinal no se está estudiando el sistema como realmente funciona. El estudio desde la corteza cerebral, dice el autor, será un trabajo duro, pero será el que nos aclare el camino. ¿El camino para qué? Para plantear y resolver el problema de la teoría de entrenamiento y del ejercicio físico. Por tanto, lo que está claro es que tenemos que normalizar las eferencias, la información que va desde el cerebro al músculo, para poder trabajar la fuerza. Pero para ello necesitamos que las aferencias, la información que llega del sistema nervioso periférico al central, sean correctas. Normalmente, para trabajar la fuerza, se realiza un trabajo de fuerza que lo que hace es aumentar la velocidad del reclutamiento de las fibras musculares y a partir de ahí se aumenta la fuerza. Pero en 2019, Del Vecchio determina que el principal determinante del desarrollo de la tasa de fuerza está determinado por la velocidad de reclutamiento, como acabamos de ver, que esto ya lo sabíamos, y por la tasa de descarga promedio de las unidades motoras reclutadas. ¿Esto qué significa? Que lo que necesitamos es que cada motoneurona haga una despolarización, protección de membrana, un pistoletazo. Cuanta más pistoletazos haga, más velocidad de reclutamiento va a ser más fácil reclutar más fibras. Por tanto, no es necesario reclutar más neuronas motoras o motoneuronas para reclutar más fibras, sino lo que tenemos que hacer es aumentar el pistoletazo de las neuronas motoras para que aumente esa velocidad de reclutamiento. Por tanto, lo que estábamos diciendo antes, hacemos un trabajo de fuerza que aumenta la velocidad de reclutamiento de las fibras y aumenta la fuerza. Ahora, ¿cómo aumentamos la velocidad de disparo de la motoneurona? Esa despolarización de la motoneurona. Que yo sepa, actualmente en el mercado no existe ninguna herramienta que consiga que la motoneurona realice ese efecto. Y de forma indolora y de forma inmediata. Magnetic tape sí que lo hace y se ha investigado. Al colocar magnetic tape de forma correcta, utilizando la neuromodulación superficial, que es un sistema de valoración y tratamiento para saber dónde colocarlo, porque la formación que realizamos no es saber
cómo colocar la venda, sino dónde colocar la venda, siguiendo este sistema de valoración y tratamiento. Al colocarlo correctamente, aumentamos esa despolarización, con lo que conseguimos que la velocidad de reclutamiento de las fibras sea mayor. Por tanto, aumentamos la fuerza. El estudio que se hizo, ahora lo veremos, sobre todo la fuerza máxima y la fuerza media. Y entonces, a partir de ahí, podemos trabajar mucho mejor el trabajo de fuerza, mucho más específico, más analítico y con menos riesgo de lesión. El estudio que os indicaba es este, una N de 32, a triple ciego, porque el estadístico también estaba cegado, y también los sujetos de la muestra hicieron también ellos mismos de su control. Y, por tanto, aumentó la mejora de la fuerza máxima isométrica, la fuerza media isométrica, utilizando un dinamómetro de Lafayette, y también colocamos un electromiograma de superficie de Endurance, donde se vio esa mejora en el reclutamiento, en la activación neuromuscular. Y en 2019, Talagas ya dice que la epidermis es un epitelio sensorial que realiza transducción sensorial cutánea. Y también en 2019, Del Vecchio dice que debido al aumento de la tasa de despolarización promedio de las unidades motoras, se produce un aumento de fuerza. Ahora, ¿qué herramienta produce esto? A la vez desde la piel, sin ser invasiva, sin producir dolor, sin ser agresiva, que aumente esas despolarizaciones para aumentar esa fuerza y normalizar ese rango articular de movimiento. Actualmente, que yo conozca, no existe ninguna herramienta, excepto Magnetic Tape. Y esto es un cambio de paradigma, porque ya al paciente o al deportista lo vamos a ver de forma diferente. No, la lógica nos dice, quiero tener más fuerza, pues voy a trabajar la fuerza. Vamos a ver si la corriente eléctrica, el nervio, ese input llega correctamente, entonces sí que trabajaremos la fuerza. Si no llega correctamente, no va a trabajar la fuerza. Ahora, si llega correctamente y colocamos Magnetic Tape no va a realizar ninguna función porque ya funciona correctamente. Que no tenga dolor no significa que no tenga una disfunción. Entonces, normalmente Magnetic Tape va a ser beneficioso. Vamos a intentar ver ese movimiento como si fuera película y ver fotograma a fotograma. Entonces, si vemos fotograma a fotograma, lo que vamos a ver es ese gesto, esa activación muscular local, analítica, qué fibras de cada músculo van a trabajar, porque es lo que tenemos que controlar, cada fotograma. Si hay algún fotograma que no esté, alguna musculatura que no se active cuando debe activarse, lo que vamos a ver, igual que en la película, cuando nos pasa un fotograma, vamos a ver una zona negra. Sí, es muy rápida y posiblemente no nos demos cuenta, pero eso es riesgo de lesión. Si no nos damos cuenta y lo que hacemos es hacer el movimiento rápido, lo hacemos cada vez más rápido, igual que cuando estamos fatigados, lo hacemos rápido porque no queremos activar todas las fibras musculares porque ya están fatigadas. Por tanto, debemos trabajar para que todos los fotogramas existan y trabajen de forma correcta. Esto es lo que nos va a contar ahora un poquito Luis del Águila y nos va a meter más de lleno en el trabajo que suele hacer con sus deportistas. Cuando quieras, Luis. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, el objetivo que yo tengo con mis atletas, con mis deportistas, es que su sistema muscular funcione. Pero en muchas ocasiones me doy cuenta de que por mucho que quiera trabajar el músculo, ese músculo no contrae y no contrae de la forma adecuada. En realidad, aquí hay un actor principal que es el sistema nervioso, ¿no? En todo control motor, el sistema nervioso es el que realmente controla esos movimientos coordinados para que ese movimiento se realice de forma adecuada. Pero este sistema nervioso necesita unas señales para saber qué es realmente lo que tiene que contraer. Y esas señales provienen del músculo, es decir, hay unas señales aferentes
que van hacia el sistema nervioso para que a su vez el sistema nervioso envíe unas eferencias hacia el músculo para que el músculo contraiga. Bueno, estas aferencias provienen de los propioceptores que están en articulaciones, músculos, tendones o piel. Claro, aquí cuando hablamos de propiocepción entramos en un término que no está ausente de controversia, ¿no? Cuando hablamos de propiocepción, lo primero que se nos viene a la mente es un BOSU. Bueno, pues tenemos que ir mucho más allá. Propiocepción no es simplemente un BOSU, o yo diría, no es un BOSU. La propiocepción consiste en que, bueno, en cada actividad hay un proceso que es inconsciente. Ese proceso inconsciente es la señal que llega al sistema nervioso desde el músculo para que envíe las aferencias, el músculo contraiga. Y eso derive a un gesto, a una tarea. Bien, por ejemplo, en el gesto de lanzamiento de una pelota hay una acción inconsciente a nivel del hombro, que es esos propios receptores envían una señal al sistema nervioso para decirle al sistema nervioso lo que tiene que contraer para realizar una acción consciente, que es el gesto, que es lanzar la pelota. Ahora bien, para poder lanzar la pelota, toda la musculatura del hombro, la flexora, la abductora, la rotadora, en todas sus mecánicas tienen que actuar de forma adecuada, ya no solo para conseguir una eficiencia en ese lanzamiento de la pelota, sino además para no hacernos daño a nivel del hombro, para que haya una correcta alineación de la glenohumeral y permitir una estabilidad de la articulación. De manera que la estabilidad de la articulación es crítica ya no solo para conseguir una máxima eficiencia en el gesto, sino además para no hacernos daño. Si no hay una estabilidad articular, el gesto, la eficiencia va a estar comprometida y además es muy probable que nos hagamos daño en el hombro. Ahora bien, para que haya estabilidad articular, toda la musculatura involucrada en ese gesto tiene que actuar de forma correcta. De manera que aquí diferenciamos, por un lado, lo que es el gesto, lo que es el acto consciente, que es la kinestesia, de lo que es el acto inconsciente, que es las señales aferentes que van desde los propioceptores hasta el sistema nervioso para realizar esa tarea. Aquí vamos a dejar de lado, no vamos a hablar de kinestesia, no vamos a hablar de lo que es el gesto, sino que vamos a hablar de todo ese procesamiento inconsciente de esas señales aferentes que provienen de los propioceptores para que el sistema nervioso contraiga lo que tiene que contraer y no otro. De manera que hay una estabilidad en la articulación siempre y cuando toda la musculatura que tiene que contraer contraiga en el momento adecuado. De manera que todas estas señales, al final, es un camino de señalización, que son, potenciales de acción. Son señales de señalización a través de canales iónicos, potenciales de acción, sensibles a un estímulo mecánico. Es decir, estos propioceptores, que son mecanorreceptores, que es lo que hacen al detectar señales, envían aferencias para que el sistema nervioso contraiga los músculos de ese gesto. Es crítico el que el gesto se realice de forma adecuada, ¿no? Porque si toda la musculatura que tiene que contraer no contrae, insisto, no va a haber esa estabilidad en la articulación. El cuerpo es un tremendo compensador. Entonces, lo que intenta es, hacer el movimiento como puede. Si hay musculatura que no contrae cuando tiene que contraer, el cuerpo va a compensar con lo que tiene, ¿no? De manera que, el gesto no se va a realizar de forma adecuada. Vamos al caso práctico, ¿no? Yo creo que la mejor manera que podemos ver esto es a través del caso práctico. Entonces, si ponemos a una persona en la camilla, claro, yo habitualmente trabajo mucho con corredores, ¿no? Y como todos sabemos, en los corredores es fundamental el trabajo del pie. Bien, una de las acciones del pie es la supinación. Aquí estamos con una persona, con un atleta, en donde tiene unas grandes debilidades a nivel de supinación. Ha tenido
unas grandes debilidades o incluso grandes lesiones a nivel de tendones, a nivel de tendón de Aquiles y a nivel de la fascia plantar, fascitis. Bueno, entonces aquí, si vamos a ver su acción mecánica de supinación, bien, si vamos a la supinación y aquí yo le testeo el movimiento de supinación, la fuerza de supinación fundamentalmente a través del tibial posterior, ¿no? Es supinador y flexor plantar por excelencia. Si vamos a la supinación, bien, y yo le pido fuerza, aquí él es incapaz de darme la fuerza. Bien, vale, relajas, vale, entonces, si aquí es difícilmente, relaja un poco, si difícilmente me da la fuerza en supinación, es muy complicado que esta atleta pueda realmente conseguir la eficiencia del gesto. Bien, recordemos que estamos sobre una acción inconsciente, en donde vamos a la supinación y desde aquí, si le pido fuerza, dame, vale, aquí vemos que falla. Bien, ¿por qué falla este músculo? Evidentemente es un músculo débil, pero lo que vemos es que no me llega señal para que el músculo contraiga. Por mucho que yo intente trabajar la supinación con diferentes gestos, con acciones conscientes, el tibial posterior no me va a contraer y su cuerpo lo que va a hacer va a ser compensar con otra musculatura y al final va a llegar el rendimiento comprometido y la lesión. Bueno, ¿qué es lo que nos permite Magnetic Tape? Magnetic Tape realmente lo que nos permite es que lleguen esas corrientes eléctricas iónicas al músculo para que este músculo contraiga. Bien, cuando nos encontramos algo así, claro, lo primero que hay que averiguar es dónde pongo el Magnetic Tape. Cada persona es diferente. No, el protocolo que vamos a ver aquí no es universal para todos, no es genérico para todos. Bien, para él en concreto, bueno, pues yo lo primero que haría sería ver, bueno, dónde coloco el Magnetic Tape. Claro, cuando pensamos en Magnetic Tape no tenemos que pensar en dónde está la debilidad, en colocarlo donde está la debilidad, sino en dónde puedo yo colocar el Magnetic Tape para que la señal nerviosa llegue al músculo que yo quiero contraer. Bien, bueno, en este caso, bueno, pues vamos a colocarlo en donde están las raíces nerviosas que van al plexo, las raíces nerviosas que llegan al tibial posterior que se localizan en el plexo lumbosacro. Bueno, pues vamos a colocar Magnetic Tape a nivel lumbosacro para ver qué ocurre aquí a nivel de tibial posterior. Bien, entonces si nos damos la vuelta, bueno, vale, ponte de lado, aquí lo veremos mejor. Bien, aquí yo lo voy a colocar, como hemos dicho, a nivel de S1 y voy a ir a las vértebras lumbares a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares hasta llegar a nivel de sacro. Vale, entonces colocaríamos, empiezo en sacro y de sacro a apófisis espinosas lumbares, de ambos lados. Lo coloco en el centro de la vértebra para abarcar ambos lados. Bien, nos vamos a dar de nuevo la vuelta y volvemos a testear. Bien, volvemos a testar esa mecánica de flexión plantar con la supinación. Vale, desde aquí vemos
Bueno, aquí lo primero que vemos es que el rango, vale, relaja un poco, bien, el rango, bueno, como hemos visto en las imágenes que ha puesto antes Francisco Selva, el rango aumenta, pero, vale, relajas, pero no solo el rango, sino además, aquí con el aumento de rango, vale, dame fuerza, dame, vale, resísteme aquí, aguántame. Vale, aquí ya veo que la musculatura me responde, bien. Si pusiéramos aquí un electromiógrafo de superficie, veríamos como la actividad ha aumentado considerablemente. Es decir, que hemos conseguido dos efectos. Primero, el rango de supinación con flexión plantar y, además, la contracción del músculo. Es decir, hemos conseguido una mayor eficiencia, bien, ya no tanto solo en rango, sino también, sobre todo, en fuerza. Tenemos fuerza con rango, que al final es estabilidad articular. Es decir, ¿qué es estabilidad articular? Es tener fuerza con rango en la articulación correspondiente y con cada músculo que corresponda en su mecánica correspondiente. Bien. Entonces, bueno, es simplemente un ejemplo de cómo el magnetic tape nos permite que la señal eléctrica llegue al tibial posterior como a través de las raíces nerviosas que parten de todo el plexo lumbosacro, de manera que mejora la corriente eléctrica, llega mejor la señal y cuando le pido al músculo que contraiga, contrae. Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, pues aquí básicamente hemos visto cómo hay un aumento de rango con fuerza. Vale, ahora vamos a volvemos vamos a volver a la presentación. Bien, si volvemos a la presentación, vale, entonces aquí hemos visto que la información propioceptiva es esencial para mantener la estabilidad articular. Es decir, hemos visto un tibial posterior en donde no solo el rango estaba comprometido, sino que además no había fuerza. Si no hay fuerza, no va a haber estabilidad en esa articulación. ¿Por qué? Porque yo no tengo supinación. Cuando este atleta vaya a correr y vaya a ir a la flexión plantar, en la fase de impulsión, bien, su tibial posterior no va a funcionar bien. Luego su estabilidad en el tobillo va a estar comprometida. Vemos que en realidad, ¿qué es la fuerza? ¿No? Muchas veces pensamos que la fuerza es, bueno, pues levantar mucho peso, cuanto más peso levantemos en las máquinas mejor. Bueno, pues la fuerza realmente es que cada músculo haga lo que tiene que hacer en el momento adecuado, con la precisión adecuada y con un tono muscular adecuado. Bien, claro, aquí hay muchos conceptos, ¿no? Primero ya hemos visto el concepto del stiffness. ¿Realmente qué es el stiffness? Es un concepto de tono muscular. El stiffness es que el músculo tenga tono. Para que tenga tono, esos propios musculares tienen que enviar las señales correspondientes para que el sistema nervioso mantenga ese tono muscular. Bien, de manera que la fuerza es el pilar angular de la estabilidad articular. Si esta atleta que hemos visto, si no tiene fuerza en supinación, difícilmente va a tener estabilidad en la articulación del tobillo. De manera que la fuerza está directamente relacionada con el sistema nervioso. Estabilidad articular realmente es rango de movimiento con fuerza. En muchas ocasiones nos obsesionamos con aumentar el rango de movimiento. ¿Bien? Pero no es suficiente. No es suficiente. De hecho, esta atleta, si habéis visto al inicio, tenía rango de movimiento en supinación. Es decir, su pie no estaba totalmente rígido. Tenía rango. Ahora bien, lo que no tenía era fuerza en ese rango. Con lo cual, no me es suficiente con el rango, sino que además necesito fuerza en ese rango. Y de esa manera consigo la estabilidad. Bien. Entonces, es importante pensar no solo en rango, sino además fuerza en cada uno de los puntos de ese rango. Y eso es lo que me va a dar la estabilidad. Bien. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, en caso de un sistema nervioso comprometido, claro, cuando hablamos de una alteración del sistema nervioso comprometido, ¿qué es lo que puede? No necesariamente es un tema patológico, ¿no? No es una patología, simplemente que su sistema nervioso esté comprometido. ¿Por qué? Porque le hayamos sometido a un estrés excesivo. En el caso de deportistas, porque su entrenamiento haya sido excesivamente intenso y eso va a estresar al sistema nervioso, va a impedir
que esos propioceptores envíen las aferencias correspondientes y de forma eficiente al sistema nervioso para que el músculo contraiga. Si hay una propiocepción comprometida o estresada, esos receptores, esos propioceptores no van a estar bien equilibrados, ¿no? Va a haber ahí una alteración, ¿no? en esos propioceptores, con lo cual la señal no va a llegar bien al sistema nervioso y el sistema nervioso tampoco va a contraer el músculo. Entonces, el sistema nervioso es clave. Sin sistema nervioso no hay fuerza y si no hay fuerza tampoco hay estabilidad articular. Si no hay estabilidad articular, ya no solo va a haber un rendimiento comprometido, sino que también vamos a tener lesión y dolor. ¿Por qué? Porque en el caso de esta atleta, por ejemplo, si no hay supinación, si su tibial posterior no funciona, ese pie, al correr, tiene que compensar de alguna manera. Esa compensación, a medio plazo, va a dar lugar a la lesión. Bien. Bueno, entonces Magnetic Tape realmente lo que es una herramienta que nos permite mejorar esa eficiencia del sistema nervioso, esas eferencias que llegan al músculo para que el músculo contraiga. Es decir, en un músculo en donde hay un sistema nervioso comprometido debido a probablemente en su caso a un entrenamiento excesivamente intenso, eso hay que volver a equilibrarlo, ¿no? Hay que volver a normalizarlo. Es decir, realmente Magnetic Tape lo que está haciendo es normalizar el sistema nervioso. ¿Cómo lo hace? Vemos que el sistema nervioso realmente es una corriente eléctrica, es decir, es una corriente eléctrica iónica que genera un campo magnético. Bueno, por la ley de Ampère sabemos que toda corriente eléctrica, en este caso iónica, que es nuestro cuerpo, genera un campo magnético. A su vez, un campo magnético que está generado por Magnetic Tape a través de la piel, a través del contacto con la piel, genera una corriente eléctrica iónica, ley de Faraday, que a su vez generará un campo magnético que se opondrá al campo magnético inicial, Lenz. ¿El resultado cuál es? El resultado entre la corriente eléctrica iónica que tenemos en nuestro cuerpo, que genera un campo magnético, y el campo magnético que genera Magnetic Tape, que a su vez genera una corriente eléctrica y que a su vez generará un campo magnético que se opone al campo magnético inicial, el resultado es un equilibrio iónico. En definitiva, una normalización iónica entre ambos campos magnéticos por la ley de conservación de la energía. Y así, de esta forma, vemos que por un lado tenemos el sistema nervioso, que es una corriente eléctrica, el campo magnético generado por Magnetic Tape, que entre ambos se genera un equilibrio iónico y, por lo tanto, una normalización de la corriente iónica, es decir, una normalización de esos potenciales de acción que son las señales, son el camino de señalización que permite que el músculo contraiga. Es decir, que lo que conseguimos con Magnetic Tape es normalizar la corriente eléctrica. En definitiva, normalizar la metámera. Normalización metamérica. Es un normalizador metamérico. Es un normalizador superficial metamérico. Bien. Cuando hemos colocado el Magnetic Tape a nivel lumbosacro, es decir, a nivel de donde parten las raíces nerviosas que llegan al tibial posterior para que el tibial posterior contraiga, lo que conseguimos es normalizar la corriente eléctrica. Es decir, que los potenciales de acción lleguen de forma correcta al músculo y, por lo tanto, el músculo contraiga. Y si el músculo contrae, hay fuerza. Y a partir de ahí, entonces, podemos realizar un gesto, ya sea correr, saltar o nadar o el que sea, o esquiar. Pero difícilmente podremos realizar un gesto si el sistema nervioso está comprometido o si el sistema neuromuscular está comprometido. Para poder realizar un gesto, es decir, un deporte, cualquier deporte, lo primero que tenemos que conseguir es que nuestro sistema neuromuscular
sea eficiente. Y para que el sistema neuromuscular sea eficiente, necesitaremos un equilibrio iónico. Es decir, necesitaremos que la señal nerviosa llegue correctamente al músculo. Y a partir de ahí podremos realizar el gesto. Bueno, en definitiva, esto es lo que conseguimos con Magnetic Tape, ¿no? Es un normalizador metamédico a nivel superficial, en donde conseguimos ya no solo mayor rango de movimiento, sino sobre todo fuerza en ese rango y, por lo tanto, si hay fuerza, hay estabilidad. Y hay estabilidad porque cada músculo funciona cuando tiene que funcionar, en el momento adecuado, con el timing adecuado y con la intensidad adecuada. Claro, aquí lo que tenemos que ver es, primero, testear. Tenemos que testear y ver dónde hay fallos. Una vez que sabemos dónde hay fallos, tenemos que identificar por qué vienen esos fallos. Y a partir de ahí, utilizar la herramienta, una de las herramientas Magnetic Tape, es una de ellas, Magnetic Tape, para mejorar esa eficiencia neuromuscular a través del equilibrio iónico, a través de la normalización metamérica. Bueno, pues a partir de aquí hemos visto qué es Magnetic Tape, hemos visto cómo funciona Magnetic Tape, hemos visto las bases fisiológicas de Magnetic Tape, hemos visto un caso práctico, ¿no? Aparte de los vídeos que hemos visto al principio, que os ha enseñado Francisco Selva en la presentación al inicio, hemos visto un caso práctico real de un atleta en donde tiene fallos a nivel de supinación y hemos visto cómo poder mejorar esa supinación con Magnetic Tape y cómo Magnetic Tape normaliza la señal para que el músculo contraiga. Bueno, pues yo creo que aquí podemos, si tenéis preguntas, podemos abrir en la parte de preguntas. Yo me voy a traer un poco el ordenador hacia mí para que me veáis más de cerca, y empezamos a responder las preguntas que podáis tener. Muy bien, gracias Luis. Vale, preguntas. Sí, tenemos aquí Roberto. Pregunta si normalizar significa poner en su nivel óptimo. ¿Podría significar tanto elevar como disminuir la corriente iónica generada por el cuerpo? Luis, ¿lo respondes? Normalizar significa poner a nivel óptimo. Bueno, normalizar significa que la corriente eléctrica iónica, los potenciales de acción llegan a nivel óptimo, se normalizan, normalizamos. Podría significar tanto elevar como disminuir la corriente eléctrica. No es elevar o disminuir, es simplemente normalizar. Sí, no es cuestión de más corriente o menos corriente, sino que es normalizar esos potenciales de acción. Es normalizarlo, en donde puede haber un sistema nervioso comprometido, no por una patología, sino por un estrés, ¿no? En caso de deportistas o por otras causas. Lo que conseguimos con Magnetic Tape es normalizarlo. Sí, normalmente cuando hablamos de normalizar es porque normalmente hay un campo electromagnético aberrante a nivel superficial. Esto significa un acúmulo de calcio y productos de desecho a nivel local. Entonces, lo que queremos es quitar esa tensión para que esa información local que va desde los nervios cutáneos al cerebro sea correcta. Y luego la segunda pregunta que hace Roberto es, entiendo que esto se puede diferenciar Magnetic Tape de un Kinesio Tape, porque el Kinesio no genera ningún campo magnético. Sí, es totalmente diferente. O sea, como veis en el vídeo y en la formación online que realizamos, Magnetic Tape se pone como si fuera una pegatina sin ninguna tensión. O sea, no se juega con el estiramiento o el alargamiento de la venda. Porque en esta primera formación, que es a nivel local, tratamientos a nivel local, lo que queremos es que la gente entienda que no tiene nada que ver con un Kinesio Tape, porque lo estamos colocando sin crear ninguna tensión.
no creamos ningún alargamiento cuando lo colocamos, simplemente lo dejamos caer sobre la zona en la que debe funcionar. Eso, si colocamos un kinesio tape de esa forma, donde la colocamos, no va a hacer nada porque un kinesio no crea ningún campo electromagnético. Ahora bien, si utilizas magnetic tape con las propiedades propias del magnetic tape y además quieres jugar con las tensiones, crear tensiones para hacer aplicaciones parecidas al kinesio, lo puedes hacer. Pero eso ya es un poquito rizar el rizo. Nuestra intención es que la gente entienda qué es magnetic tape, que es una venda elástica adhesiva con propiedades magnéticas, y son esas propiedades las que nos gustaría que la gente entendiera y supiera aplicar. Una vez tuviera ese concepto claro, ya iremos más adelante a hacer más cosas, porque se pueden hacer muchísimas más cosas. Esto simplemente, lo que estamos viendo ahora es una muestra de todo lo que puedo hacer, porque también estamos haciendo otros estudios. No podemos hablar porque unos están empezando, otros aún están con comité de ética. Entonces, pero esto es el principio. Este es el principio. Bueno, a ver, magnetic tape no tiene nada que ver con un kinesio tape. Son dos cosas diferentes, son dos herramientas diferentes. Magnetic tape es un normalizador metamérico, es decir, actúa a nivel del sistema nervioso a través de la piel. Bien. No sé si, Roberto, te hemos respondido a tus dos preguntas. Por otro lado, tenemos a Pedro que nos comenta si una vez se aplica magnetic tape, en el caso práctico, ¿cuál sería el protocolo a seguir para normalizar la señal nerviosa en ese atleta hasta no necesitar magnetic tape? Vamos a ver, el atleta entrena todos los días, ¿verdad? Y no por entrenar un día ya no tiene que entrenar más, ¿no? Entonces, magnetic tape no es magia, magnetic tape es ciencia y efectivamente lo que hace es normalizar la señal nerviosa. Eso no significa que después de normalizar esa señal nerviosa no se vuelva a perturbar. Realmente la forma de trabajo es a través de test. O sea, no puedes saber nada si no haces un test. Yo no sé cómo están mis atletas hasta que no les hago un test. Test en camilla. Les testeo, les normalizo la señal, les mejoro la fuerza. Y una vez que se van, puede ocurrir que esa normalización vuelva a caer o puede ocurrir que no. Depende. Esto no hay protocolos. Y cada persona es diferente. Y el protocolo a seguir en cada persona es un protocolo individual en función de cómo se vea en camilla, cómo responda a los diferentes test que se puedan hacer en camilla. Entonces, no hay un protocolo genérico. Ojalá lo hubiera, pero no lo hay. Incluso dentro de la misma persona, las condiciones pueden cambiar mucho en función de muchas causas, de muchas razones. Si ha competido, si ha entrenado fuerte, si no ha entrenado fuerte. Una vez que se normaliza la señal, ¿puede volver a caer? Pues claro que puede volver a caer. Pero insisto, no es una cuestión de se normaliza y ya está, sino bueno, que hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Después y por qué esa señal no estaba normalizada. Cada caso es diferente, no hay un protocolo. Bueno, Luis, diferencias entre magnetic tape y la electroestimulación. Bueno, con magnetic tape lo que conseguimos es una normalización metamérica, no es un tema de electroestimular, no es meter corriente a un músculo de forma directa, sino que es normalizar la señal metamérica a nivel metamérico. Son dos cosas diferentes. Bueno, Manuel, usando el magnetic tape colocado en una zona correspondiente de forma que activamos mejor aquellas zonas de difícil capacidad de contracción, ¿nos hará rendir mejor corriendo, compitiendo? Por supuesto. Sí. Además, bueno, pues tengo casos prácticos de esto, ¿no? Realmente, es decir, aquí la pregunta es, ¿mejora magnetic tape el rendimiento? Sí. ¿Por qué? Bueno, el caso que hemos visto en camilla, si un atleta no tiene supinación y conseguimos que a través de una normalización metamérica su tibial posterior contraiga, pues evidentemente su sistema muscular va a mejorar y su sistema muscular mejora, su rendimiento va a mejorar, ¿no?
Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y bueno, de todas formas, a través de la web, pues podéis preguntar lo que queráis y seguiremos haciendo webinars para seguir informando de cómo va la evolución de Magnetic Tape, que de nuevo, bueno, pues es una herramienta muy innovadora, en donde, bueno, pues hay muchas más aplicaciones de las que hemos visto aquí hoy. Esto es solo un comienzo de lo que se puede hacer. Y bueno, pues a través de nuestra página web podréis ir viendo la evolución de todo esto. Muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima.